todas y muchas gracias por la presentación y también por haberme invitado. Yo no soy arquitecta, estudié diseño en la universidad, hice clases de iluminación, supongo que esto es lo que nos vincula más ahora mismo, pero sí trabajo con arquitectos. Entonces, a mí cuando se me propuso venir aquí a hablar, como comisaria y como directora creativa, pensaba que igual lo que podía compartir un poco es cómo nosotros hemos estado como estudio durante 10 años casi trabajando con datos, que al final es el material con el que nosotros trabajamos, y cómo hace 2 años empezamos a trabajar con inteligencia artificial, no solamente como parte de nuestro proceso, sino como parte creativa, casi como material creativo. Os vengo a explicar mi camino, a ver después cómo vuestro camino podría inspirarse en este, si es que puedo conseguir algo. He titulado esta pequeña intervención IA aplicada a una serie de experimentos críticos producidos por Domestic Data Streamers, donde me gustaría explicaros 3 diferentes experimentos que han surgido en los últimos años. Y también me gustaría agradecer mucho a Neil, porque parte de las cosas que has explicado hacen que mi presentación creo que sea más fácil de entender, así que gracias por ocupar tu tiempo en explicar qué es una red neuronal. Domestic Data Streamers, si no conocéis el estudio, nosotros empezamos en 2013 y era un momento, me parece, parecido al que vivimos hoy con la inteligencia artificial, pero a nivel de los datos, sobre todo a nivel de Big Data. Era un momento donde las innovaciones tecnológicas permitían no solamente guardar una gran capacidad de datos, sino también procesarlos y aprender de ellos. Por lo tanto, crear una especie de conocimiento nuevo a partir de leer los patrones que estos datos revelaban. Esto era muy excitante para muchas personas. Se hablaba de eficiencia, se hablaba de capacidad computacional, de la velocidad en la que se podían tomar decisiones, pero también este boom de los datos daba mucho miedo, sustituía muchas carreras y sobre todo había como una parte de la artesanía de las personas que trabajaban con los datos, donde de repente había muchas partes que se llegaban a automatizar. Domestic nace ahí desde la perspectiva del diseño, intentando buscar lenguajes alternativos a los números. La tesis principal de Domestic es que nosotros trabajaremos siempre interviniendo en la distancia que existe entre las personas y los datos. ¿Por qué? Porque los datos acaban hablando de nosotros, de las casas que tenemos, del número de ventanas que tenemos, de cuando se nos mueren nuestros abuelos durante el COVID, de los que nacemos, de los que llegamos y de los que emigramos. Y al final todo esto se expresa con un número. Pero el número no es capaz de dar contexto emocional a lo que realmente está representando. Por lo tanto, nosotros que venimos del mundo del diseño y trabajamos mucho con artistas, decidimos hacer un proyecto que combinaba todas estas disciplinas para proponer qué más o qué otros lenguajes se pueden combinar con el número para que pueda emocionar, para que pueda llegar a las personas y a partir de aquí generar algún tipo de cambio, de reacción o de respuesta. ¿Cuánta gente somos? 30 personas, muy diferentes, y todavía no nos hemos matado. Llevamos 10 años. Yo no estoy dentro de este sistema ahora mismo. Bueno, yo empecé en el diseño, pero soy filósofa desde hace relativamente poco, supongo, y voy a empezar un doctorado en el campo de las STS, que son las Science and Technology Studies, en el campo de, sobre todo, la tecnología, la estética y un poco la política. Pero trabajo con artistas, con programadores, periodistas, diseñadores, científicos de datos, psicólogos, que conjuntamente estamos intentando dar sentido a lo que son los datos. Y hace 2 años todo el mundo nos empezó a preguntar, bueno, claro, Domestic lleváis un montón de tiempo trabajando con datos, ¿y qué pasa con la IA? Yo no soy la persona más optimista del estudio. Está muy bien, hay otra gente que sí lo es. Y esta gente que sí, que era muy optimista, empezó a hacer los primeros experimentos, pues haciendo sillas con gatos encima en forma de aguacate, probando como estas primeras herramientas a ver un poco cuáles eran sus posibilidades estéticas. Entonces, me gustaría compartir con vosotros el primer proyecto en el que yo vi que tenía sentido que como Domestic empezáramos a utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué fue este? Esta es la última pieza de una exposición que se llama Feminista havías de ser, Feminista tenías que ser, que hicimos en Palau Robert, aquí al lado, de hecho, en el año 2020. Era una exposición sobre el feminismo, en la que yo hice de comisaria, y dentro de toda la exposición estábamos constantemente sala a sala dando datos sobre la necesidad del feminismo hoy. Al final había un punto donde nos quedaba como vacía, en el sentido de que queríamos que la gente pudiera explicar cómo el feminismo había entrado en sus vidas, cuál es tu experiencia con el feminismo. Pero decidimos hacer una interacción que preguntaba a todo el mundo que había venido
Una pregunta, la misma para todo el mundo. ¿Qué has tenido que vivir por culpa del machismo? Preguntábamos esto, dejábamos un QR para que la gente pudiera de alguna manera enviarnos esta respuesta y solo preguntábamos una cosa, tu edad. Lo que tenéis aquí son impresoras térmicas, como las de los tickets de las tiendas, que están colgadas del techo y están segmentadas por esas diferentes edades. Entonces veis como que los mensajes que habían enviado los menores de 10 años se imprimían en esta primera y luego se iba como imprimiendo en cada una, dependiendo de la edad, hasta llegar a más de 75 años. Se creó una cortina que la gente se sentaba en el suelo y empezaba como de alguna manera a desestructurar. Y esto es realmente lo que es una gran base de datos, que contesta a una pregunta muy específica. ¿Qué has tenido que vivir por culpa del machismo? Entonces empezamos a pensar cómo comunicar estos datos. Porque pensad que estos datos se nos habían dado a nosotros en un contexto de una exposición donde había cierta anonimato en el público. Yo no puedo decir quién ha dicho qué, porque nos han dado como este privilegio de leer la historia solo en un contexto expositivo. Por lo tanto, ¿cómo lo comunico? Y empezamos a hacer diferentes experimentos. Teníamos las historias y lo primero que se me ocurrió hacer con mi equipo es un poco intentar de forma cuantitativa ver cuántas veces se habían mencionado cada una de las palabras que nos habían escrito. Y teníamos un Excel de este tipo. Empezamos a decir, vale, pues por localización, por el tipo de personas que se mencionan, por sentimientos que tienen. Y entonces empezaban a salir datos que eran interesantes, como por ejemplo, veíamos que la palabra hombre pues se repetía 852 veces. Y después vimos, ostras, a nivel de personas, la palabra padre se repite 246 veces. Esto es bastante. Teníamos una base de datos de 3.000 aproximadamente respuestas. Intentando ir para atrás y ver si realmente este dato de se mencionan casi 350 veces la palabra padre significa que las experiencias sobre machismo que tienen que ver con el padre de forma negativa, esto no era así. Muchas veces las historias lo que decían era, me pasó esto y cuando llegué a casa la única persona que estaba ahí era mi padre. O el único hombre en el que puedo confiar es mi padre. Entonces, este tipo como de análisis no nos estaba dando suficiente información a nivel contextual para poder explicar la complejidad de las historias que nosotros habíamos recibido. Y decidimos hacer otra cosa, que nosotros llamamos como ficción probabilística, que son una especie de historias que se basan en la base de datos que nosotros recogimos. Alimentamos con esas 3.000 historias un chatbot para que pudiera hablar con nosotros desde una perspectiva súper concreta de la realidad. Habla de la perspectiva de estas 3.000 personas que tienen ciertas experiencias con el machismo. Por lo tanto, cualquier cosa que le preguntes lo explicará desde esa óptica. Me gustaría leeros como 2 historias que nosotros hemos creado que son de nadie, pero a la vez de todo el mundo. Os las leo en inglés. I was hit once by my ex-husband and I found myself in a scenario of violence with my present partner. I'm not sure if they both hit me or not. It is my fault. The question is, it takes time to denounce. What do? You stay and put a mask to pretend everything is well. Don't, report, dodge, away. At least I find out. Clarify, call, charge. La imagen también está generada con la inteligencia artificial. No es nadie, pero es todo el mundo. Or I was conducting a psychology session for a factory and a man came there to ask about career counseling. He told us that he had a very strong desire to lower my pants, and he did it. He left laughing. From that moment, everything for him was easy to do psychologically. He was a pilot. Lo que leemos en estas 2 historias, de alguna manera, nos ha permitido después empezar a ver patrones en las maneras en que la gente nos va explicando sus relaciones, sus experiencias en relación al machismo. Y en ese momento vi que no hacía falta tracear a la historia original. Podíamos conservar el anonimato de las personas que nos habían compartido la historia. Y esto lo estábamos haciendo reentrenando una base de datos para que nos explicara el mundo desde una perspectiva concreta. Y muchas veces se habla del sesgo como problema. Nuestra base de datos está extremadamente sesgada, no presenta una visión que quiere ser universal, sino una mirada muy concreta sobre el mundo. Pero en nuestro proyecto no nos importa. De hecho, creemos que, o empezamos a pensar a través de este proyecto, que se podría artísticamente dejar de pensar en el sesgo como un problema para pasar a pensarlo como atributo. ¿Y qué tipo de proyectos nosotros podríamos hacer si entendemos precisamente el sesgo como algo natural, implícito en cualquier base de datos y de forma transparente lo utilizamos para hacer proyectos artísticos?
Esto a mí, como investigadora, me llevó a plantearme qué otras preguntas nos podríamos estar haciendo donde la inteligencia artificial es más que una herramienta, nos ayuda, de alguna manera, a plantear problemas sobre lo que es la inteligencia artificial en sí misma. Os enseño otros dos proyectos. Este es el objetivo que teníamos como estudio. Se me había olvidado que había puesto este slide, pero bueno, al final nos reunimos hace un par de años para contestar esta pregunta, ¿no? ¿Cómo usar los proyectos de Domestic Data Streamers para iniciar estas mejores conversaciones alrededor de la IA? La primera cosa que nosotros queríamos hacer o queríamos cuestionar es cómo poder pasar de una inteligencia artificial entendida siempre desde la lógica de la eficiencia y dentro del proceso típico de Domestic que pretende humanizar, llegar y poner a las personas en el centro, cómo hacerlo con un proyecto. Entonces decidimos contraponer estas lógicas de eficiencia con la idea de las lógicas del cuidado. Y empezamos un proyecto que nosotros llamamos memorias sintéticas o synthetic memories, que funciona de la siguiente manera. Una persona recrea una memoria que nunca antes ha sido documentada y la recrea de forma gráfica con inteligencia artificial. El objetivo es que cualquier persona que tenga una memoria de la cual no tiene registro físico pueda tenerla a través de estas herramientas. Me podéis preguntar, ¿por qué alguien querría esto? Bueno, pues la verdad es que hay muchísimos motivos por los cuales una persona puede no tener un registro físico. Hemos vivido el Dana hace una semana, 2 semanas, y se han destruido álbumes fotográficos y hay universidades en Valencia que están pidiendo que aunque estén absolutamente destrozados, que los traigan porque quieren poderlos recuperar, porque este álbum es dato, porque este álbum es historia, porque este álbum es herencia. Por tanto, que se destruya es algo que no conviene a nadie. Hay otro motivo, por ejemplo, muy natural por el cual una memoria puede ser destruida, que es el paso de los años, gente con Alzheimer, gente con demencia, y es importante que todas estas vivencias y memorias de alguna manera queden en algún sitio. Y el tercer punto serían personas que han vivido una historia personal que van en contra de las narrativas hegemónicas. Por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con personas que fueron torturadas en la oficina de Vía Laietana. La historia dice que a partir del año 60 no hubo torturas en este edificio y nosotros desde el año 63 al 75 hemos encontrado más de 29 testimonios. Es importante que estas historias existan y si ellos quieren tener este registro físico, es importante poderlo tener. Se parece a un retrato robot, pero aquí hay una pequeña diferencia. Os explico el proceso para que lo podáis entender mejor. Nosotros invitamos a una persona, en este caso tenéis a Carmen en nuestro estudio sentada en una butaca. Esta es la persona entrevistada. Y con ella hay 2 personas, para que después se piense que la inteligencia artificial sea un proceso que es simplemente como una máquina tomando decisiones autónomas. No, nosotros necesitamos 2. Necesitamos una entrevistadora, una persona que está constantemente haciéndole preguntas para que estas historias surjan y después una persona que llamamos prompter, que está con un ordenador y está de alguna manera escribiendo mediante, a través de, toda la historia que va generando la persona se va prompteando y se van creando diferentes prompts para explicar partes específicas de las escenas que se van describiendo. El mecanismo, o un poco el esquema general, sería así. Tenemos una memoria oral, se convierte en prompt y desde ahí se crea una primera imagen. Un algoritmo, como por ejemplo sería DALL-E 2, no crea solamente una imagen, crea diferentes opciones. Y lo que nosotros hacemos es girar el portátil, enseñárselo a la persona que está siendo entrevistada y pedir su consenso. ¿Era así, Carmen? ¿Llevabas estos pantalones? ¿Qué opinas de la luz? ¿Qué opinas del espacio? Y Carmen empieza a decir, es que este pelo no era, es que nosotros éramos más pobres, ese vestido no he tenido yo en mi vida, es que esto no era así, es que esto lo recuerdo más alto. Y empezamos un proceso de refinamiento en el que Carmen, la imagen que se lleva, es aquella más parecida a lo que recuerda. Nosotros explicamos, obviamente, cuáles son los límites como de representación de los softwares de inteligencia artificial, pero es absolutamente importante dentro del proceso que haya este refinamiento. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues este tipo de imágenes. Estas son las 2 imágenes primero que hicimos con Carmen. La primera memoria suya fue de entrar en un piso que ella no conocía, que había alquilado su madre por horas. Y ese edificio tenía un balcón que daba al patio de la cárcel Modelo en Barcelona. Y lo alquilaba por horas porque su padre estaba preso ahí.
Así que durante las horas de patio, donde tenía tiempo al aire libre, su padre, su madre y ella se sentaban en ese balcón para ver a su padre. Y estas son las imágenes que ella seleccionó, explicando su historia. Después de esto empezamos a experimentar, porque queríamos ver con qué conectaba más ella, si con la imagen estática o a nivel de vídeo. Y aunque esto le gustó mucho, la idea de poder tener una imagen impresa en su cartera, donde ella estaba abrazada a su madre, en un espacio que, como veis, es borroso, no se acaba de entender muy bien, pero para ella era una representación gráfica de esa memoria. Nosotros este experimento lo hemos hecho ahora en 3 países diferentes y a través de encontrar personas que ven la importancia de utilizar así esta tecnología, hicimos un experimento que acabó este septiembre aquí en la ciudad de Barcelona, que es la Oficina Ciudadana para la Recreación de Memorias Sintéticas, que fue un ejercicio público donde todo el mundo podía acceder a este servicio, entrar vosotros mismos, con vuestros padres, con vuestros abuelos, y cualquier persona se llevaba de ahí su fotografía. 300 personas pudieron acceder a este servicio que estuvo en el Design Hub, un proyecto que hicimos gracias a Bitavitat, que nos dio una beca para poderlo hacer, y creamos literalmente como si fuera una oficina burocrática donde no solamente recogíamos memorias, sino que a medida que nuestros álbumes crecían, las íbamos exponiendo. Lo que conseguimos fueron una base de datos nueva, que nos hablaba sobre los primeros recuerdos de los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona. Y este es el proyecto ahora mismo que está creciendo, no sabemos todavía dónde va a ir muy bien, tenemos como muchas ganas de llegar a nuevas ciudades, nuevos contextos y sobre todo nuevas memorias, pero para nosotros fue importante entenderlo más allá de una herramienta, la inteligencia artificial. Era como parte del material, como parte del proceso, como parte de aquello que nos posibilita llegar a llevar a término un proyecto que sin la inteligencia artificial doméstica igual no se lo habría planteado nunca. Un segundo punto que estamos consiguiendo con este proyecto es trabajar con hospitales por el tema de, no sé si lo conocéis, algo que se llama terapia de reminiscencia. La terapia de reminiscencia es un tipo de terapias que se hacen con pacientes que padecen de Alzheimer o como algún tipo de primeros indicios de demencia. Y la terapia de reminiscencia normalmente funciona pues, con fotografías, con olores o con dibujos. Pero conectamos con una persona que nos dijo lo siguiente: cuando yo lo hago y viene una persona y entonces me dicen una memoria o me cuentan un recuerdo y hay un humano dibujándolo, a la persona le cuesta mucho decir, no era así, es que esos pantalones no eran. Pero cuando lo hace una máquina, lo que estoy viendo es que a la gente le sabe peor interrumpirla. La gente no deja acabar a luz cuando está hablando con ella. Si he tenido suficiente, he tenido suficiente. Si no quiero que me dé más, no quiero que me dé más. Entonces, la posibilidad que nosotros creemos a nivel de intervención es diferente cuando interactuamos con una máquina que cuando interactuamos con una persona. Entonces, ahora estamos en el proceso de trabajar con una universidad en Vancouver para ver si este tipo de herramienta tiene alguna facilidad por encima de las otras terapias de reminiscencia y se puede aplicar en hospitales. Y os explico el tercer y último proyecto y último dilema que a nosotros, por ejemplo, se nos presentaba como estudio, que es un poco algo que a mí me preocupa muchísimo personalmente cuando yo trabajaba con la inteligencia artificial, que es que siempre existe una voz universal. Cuando te hablan, todos estos GPTs, estos chatbots, y tú estás como interactuando con estos algoritmos, te dan una respuesta que es única. A mí esto me parece que en un mundo que tiende a la polarización y que tiende a los grandes extremos, el hecho de que haya solo una voz, ¿de quién? ¿Por qué? ¿Por qué se ha elegido esta voz y no otra? Y sobre todo, como el proceso de valores dentro de los algoritmos es un proceso muy invisible, porque nosotros exactamente no sabemos con qué datos se han entrenado los algoritmos, exactamente cuáles son los valores a nivel de empresa que de alguna manera han hecho que este algoritmo funcione así o asá. Cuando esta voz es universal y luego hay narrativas que nos prometen que es universal de todo el mundo, capaz de representarlo todo, yo soy muy escéptica normalmente. Por lo tanto, dentro de esta pregunta que yo tenía a nivel de qué tipo de voz universal
o cómo utilizar la propia inteligencia artificial para combatir o cuestionar esta voz universal. Queríamos utilizar inteligencia artificial para el pensamiento crítico. Os explico como un poco mejor esto que os decía de la voz universal, por si no había quedado claro. Cuando yo busco en Google quién es el mejor músico de jazz de toda la historia, me da unas opciones y después tengo un montón de opciones en las que yo puedo empezar a explorar. Obviamente Google tiene unas lógicas mercantilistas que hace que algunos resultados aparezcan por encima de otros, pero bueno, da opciones. Cuando hago la misma pregunta a ChatGPT, si yo no le digo lo contrario, le hago la misma pregunta de quién es el mejor músico, me dice Miles Davis. Tengo que yo intervenir en el programa para que me diga el porqué. Le tengo que yo preguntar el porqué. Le tengo que decir, oye, ChatGPT, cuando yo te dé una pregunta, cuando yo te haga una pregunta, dame diferentes opciones, dime las cosas desde diferentes puntos de vista. Dímelo como si fueras una persona que no tiene ni idea de música. Ahora dímelo como si fueras el director del liceo. Esto se lo puedes pedir, pero si tú no le pides nada, Miles Davis. ¿Por qué Miles? O sea, ¿en qué se basa? ¿De cuál es la lógica? Y esto es así con todo. Tenemos que pedirle y tenemos que exigirle a la inteligencia artificial que nos revele partes de sus lógicas. Pero si no somos curiosos para hacerlo, estaremos siempre como en unas lógicas de pensamiento único. Nosotros lo llamamos de pensamiento único. Así que el proyecto que me gustaría presentaros es un plugin que se llama Skeptic Reader y funciona con la mayoría de periódicos a nivel global. Es un plugin que en el momento donde tú estás leyendo cualquier artículo, te habla de sus sesgos, te da puntos de vista alternativos, te dice todo lo que podría, de alguna manera, estar sesgando la objetividad de su supuesto autor. Entonces te da contraargumentos, falacias lógicas, te da assessment crítico y diferentes puntos de vista. Incluso cuando lees aquello que te gusta, aquello con lo que crees, es importante, o me parece interesante, en el contexto en el que vivimos, que una inteligencia artificial también nos pueda llevar o ayudar a sacarnos de ahí. Este plugin lo podéis ahora descargar y, bueno, aquí momento promoción, de repente. Pero nos pareció como muy importante, de alguna manera, sobre todo para estudio, porque es el primer producto que nosotros sacamos que viene de un deseo de observar críticamente la inteligencia artificial y leyendo un contexto global, como podría ser el de la polarización, llegando ahora, por ejemplo, a las elecciones de Estados Unidos, nos parecía relevante que no fuera un experimento. Y ya, como de forma positiva, pues estoy orgullosa de decir que este camino que empezó hace 2 años, con miedo, donde no tenía muy claro exactamente cómo la inteligencia artificial iba a ser parte de mi camino y de mi proceso, pues se está convirtiendo en productos que a la vez solo pueden funcionar para eso concreto, que no son universales, que no son totalizadores, que no son para todo el mundo, existen solo para dar respuesta a un problema social concreto. Y para mí, y ya para acabar, me gustaría decir que soy muy escéptica también cuando hablamos de inteligencia artificial como una cosa global. Para mí existen inteligencias artificiales. La inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial. La inteligencia artificial que nosotros utilizamos para generar memorias sintéticas es una inteligencia artificial pequeña, que está entrenada para representar súper bien a través del entrenamiento con fotografías entre, por ejemplo, el año 1920 y 1930 en Barcelona. Y tener grupos de personas que empiezan a pensar que la inteligencia artificial no tiene que servir para todo, sino que podemos intervenir en ellas, utilizarla críticamente y crear proyectos pequeños para resolver soluciones pequeñas, es tan importante como el proyecto de universalización de la inteligencia artificial. Y con esto acabo.